Hola mis amados, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Vamos a destinar unos minutos para hacer algunas reflexiones y comprensiones importantes relacionadas al perdón, el máximo regalo. Y este audio se llama así, se llama el máximo regalo, el perdón, el máximo regalo. Etimológicamente, la raíz per significa máximo o total y don significa regalo. Entonces, el perdón es un regalo total, el máximo regalo que te haces tú a ti misma, tú a ti mismo. Y es algo que definitivamente suelta, saca un peso de encima, te aliviana, te ayuda a descargar. Lo contrario al perdón, porque todavía está en la parte de abajo, en el camino hacia la comprensión y el amor, en el triángulo del amor, el perdón está a la altura de las emociones y de los sentimientos. Entonces, tiene un contrario. El contrario del perdón es el resentimiento o el rencor. Y el rencor, a diferencia del perdón que suelta y aliviana, el rencor contrae, el resentimiento te carga. Es más, te aumenta la carga, te recarga, te vuelve a cargar dos veces. Es algo que pesa, es algo que contrae. Entonces pensemos, ¿por qué entonces, si el perdón es tan beneficioso para nuestra salud, por qué entonces las personas eligen el rencor? ¿Por qué las personas eligen el resentimiento? ¿Por qué deciden no olvidar? ¿Por qué deciden mantener esos recuerdos dolorosos en su mente? ¿Por qué no, si es más sencillo y es más saludable y es mejor, por qué no entonces perdonar? Entonces, en toda mi experiencia terapéutica, yo he encontrado tres paradigmas del por qué las personas no logran perdonar. Y son tres paradigmas, tres actitudes que tienen una secuencia con la otra. ¿Por qué no perdonan las personas? ¿Por qué eligen el rencor? Por lo siguiente. Uno, por mantener, por aferrarse a un vínculo tóxico con el supuesto o el presunto victimario. Es decir, si yo adquiero o tengo la identidad de víctima, eso significa que existe alguien que me agredió, alguien que me ofendió, alguien que me atacó, alguien que me hizo daño, un supuesto victimario, un presunto victimario. Alguien afuera que me hizo daño. Entonces, a mí me conviene, con ese paradigma negativo, a mí me conviene mantenerme atado a ese victimario, me conviene mantenerme aferrado a ese sufrimiento. Es como si yo no soltara al agresor. Es como si yo no soltara al agresor. Es como si yo me mantuviera todavía relacionado o vinculado al agresor. ¿Por qué? Porque necesito ese vínculo. En cambio, el perdón corta ese vínculo, corta esa relación, elimina completamente la relación y elimina toda aquella idea que te ata al victimario, que te ata al agresor, te suelta y te libera. Y nosotros, aquellas personas que no perdonamos, las personas que no perdonan, creen que necesitan todavía mantenerse atados al agresor. Creen que necesitan tener todavía ese tipo de relación. O creen que existe todavía la posibilidad de recuperar esa relación. Entonces te aferras con la esperanza de que esa relación se restablezca, con la esperanza de que esa relación más adelante se armonice. Y la verdad es que es falso. Esa idea en tu mente te daña. Y tú consideras o crees que estando atado a esa persona que fue tu agresor, de alguna manera te va a permitir recuperar o restablecer ese vínculo, esa relación. En cambio, el perdón te libera, te suelta, te independiza, te hace madurar, te independiza y te mantiene a ti solo, a ti sola. Y muchas veces preferimos, las personas que no perdonan, muchas veces prefieren
mantenerse en el dolor del rencor que en la liberación y la libertad que les otorga el perdón. Les da más miedo la libertad que el sufrimiento del rencor. ¿Por qué más las personas eligen el rencor? Punto número 2. Porque de ese vínculo que hemos hablado en el punto número 1, nosotros sentimos que ese vínculo, si tú lo rompes, es el equivalente o es igual a tirar la toalla, a salir de esa competencia. De alguna manera percibimos o sentimos que estamos compitiendo con esa persona, que estamos compitiendo con ese agresor. Y si tú cedes, si tú perdonas, si tú olvidas, equivale a que tú te sales de esa competencia, de que no compites, de que no entras a la carrera, de que no entras a esa competencia, de que tiras la toalla, de que te das por vencido. Y al darte tú por vencido, significa que el otro es el vencedor, que el otro te ganó y que tú por consiguiente perdiste. Es el equivalente a un autogol, que tú te excluyes, te autoexcluyes de la carrera y de la competencia, de que tú pierdes, de que tú es el equivalente a que tú eres un perdedor o una perdedora. Entonces fíjate que mientras tú veas la relación como una lucha, como con el paradigma, la perspectiva de que es una lucha o es una competencia, es una cuestión de competitividad, que tú le tienes que ganar al agresor, entonces te vas a aferrar a esa relación, a esa competencia. Es el paradigma de la competencia, de ganar o perder, de que no hay medias tintas, de que si uno gana, el otro pierde. Y entonces, ¿qué significa esto? Punto número 3, porque creemos que las personas aman solo a los ganadores. Porque creemos que al ser ganador, al ganarle al agresor, nos vamos a hacer merecedores del amor y del reconocimiento que siempre hemos buscado desde niños. Y porque no queremos que nos rechacen como perdedores, porque creemos que al perdedor se le rechaza, se le excluye, muere. Viene a ser arcaico, hasta cierto punto un poco primitivo, en el sentido de que si uno gana, es como si fuera un duelo, uno gana, sobrevive y el otro pierde y equivale a que muere. Entonces, si te das cuenta, en el fondo hay un paradigma de que siempre queremos y buscamos que nos amen. Y creemos inconscientemente de que la forma de que nos amen, nos reconozcan y que nos quieran es ganando. Por lo tanto, estoy en una lucha, en una competencia. Necesito tener un rival, necesito tener una relación con mi rival y necesito vencerlo, necesito ganarle, necesito salirme con la mía y que él no se salga con la suya. Esas son las 3 razones por las cuales, psicológicamente hablando y de una manera subconsciente, elegimos mantener el rencor y el sufrimiento a perdonar y a liberar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En todo el proceso, lo que necesitamos es aprender y comprender a perdonar, pero como un acto consciente. Vamos a perdonar como un acto consciente, porque reconocemos nuestra humanidad, porque reconocemos nuestros límites, porque reconocemos que no podemos cargar y que eso no está mal. Eso sencillamente no está ni bien ni mal, sino que sencillamente tenemos límites en nuestras capacidades y no quiero, no necesito cargar con algo innecesario, cargar con algo tan pesado. Reconozco que no puedo cargar con algo tan pesado. ¿Cuántos años llevas tú manteniendo un rencor a algunas personas y eso te pesa? Eso es una carga, eso es algo que no te permite ganar energía, no te permite mantenerte joven, es algo que te drena la energía, te mantiene sufriendo, te mantiene en el rencor. Entonces vamos a empezar a perdonar como un acto consciente. Ahora, como les dije, perdonar no es olvidar. Perdonar no es olvidar, porque perdonar es ceder, es no participar de esa lucha, es ver que no hay lucha, de que no hay competencia. Es ganar humildad a partir de perder ego, a partir de comer ego, tragar ego, agachar la cabeza, por decirlo de algún modo,
para ganar humildad. No significa someterse al otro, no, es una metáfora la que estoy haciendo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que en ese proceso, mientras ganas humildad, necesitas extraer el aprendizaje. El aprendizaje y la comprensión te permite ser cada vez más humilde. Entonces, no se trata de olvidar. No te estoy invitando a olvidar. Sería un error, sería un desacierto. Te estoy invitando a que ya no te afecte. Que ese recuerdo doloroso de tu pasado, con ese supuesto agresor, con ese presunto, esa presunta persona que te agredió, que te afectó, ese recuerdo que ya no te afecte, que entres en paz con ese recuerdo. Tener el recuerdo, sí, nunca olvidarlo, tenerlo presente de vez en cuando, pero para extraer el aprendizaje, para extraer la sabiduría, la enseñanza, el propósito, para mantener el aprendizaje. Entonces, se perdona por nosotros mismos, mira, ojo, anota eso, se perdona por nosotros mismos la supuesta ofensa. Se perdona, entre comillas, el daño. Y eso abre la puerta a que esa persona vuelva tal vez a tu vida, pero que ya no te afecte. ¿Por qué? Fíjate por qué. Cuando tú abres la puerta a que esa persona vuelva a tu vida, no te estoy diciendo que vuelvas a tener una relación con esa persona. Tal vez fue una expareja, sino que te refiero a que tú abres la puerta porque tú ya no necesitas defender nada. Entonces, te abres en el sentido de que bajas tus defensas. Y estoy hablando metafóricamente, en el sentido de que das total libertad a los demás. Te liberas a ti, abres la puerta para que te liberes a ti y a tu energía. Y para permitirle a las personas que se hagan correspondiente a ese nuevo nivel de madurez y de conciencia que tienes, a que entren las personas que dan la talla. Pero sin olvidar. Ojo, no lo olvides, porque si no, se te repite. Entonces, ¿qué te estoy pidiendo? Que ya no te afecte el recuerdo doloroso, que comprendas el valor que tuvo en tu vida, que comprendas y le extraigas la enseñanza y el aprendizaje, pero que ese recuerdo ya no duela, que esa herida esté cerrada, que sea una cicatriz, pero sin dolor, que no te quite tu paz, que no te quite tu felicidad, pero que te aporte en tu madurez y en tu desarrollo de conciencia. ¿Cómo? Con el aprendizaje. Entonces se trata de reinterpretar, yo siempre digo, se trata de darle la vuelta a la tortilla, se trata de purificar la experiencia, se trata de recordar el aprendizaje. Entonces, en ese sentido, el máximo regalo, el perdón, es para ti, no es para el otro. El perdón es para ti y no es para el otro. Es un regalo que te haces a ti, no para el otro. Es por tu paz, es por tu felicidad, es por tu amor, por tu autoestima, por tu autovaloración. Porque, como te repito, todo aquello que no seas capaz de perdonar, todo aquello que no hayas comprendido, se te repite. Recuerda el dicho de sabiduría: aquello a lo que más teméis os acontecerá. A lo que resistes, persiste. Se te va a repetir. ¿Por qué? Porque no lo has comprendido. Entonces necesitas volver a vivirlo, a experimentarlo, hasta que te des cuenta que tu felicidad depende única y exclusivamente de ti. Entonces, en ese sentido, necesitamos tener una nueva perspectiva mucho más sabia y renunciar a la idea, a la falsa creencia de que perdonar es para los tontos, de que perdonar es para los débiles y de que para perdonar no se necesita fortaleza. Al contrario, es todo lo contrario. Para perdonar se requiere fortaleza, responsabilidad, asumir. Se necesita asumir la responsabilidad de tu vida, se necesita madurez. Porque si no, terminamos siendo justamente aquello que rechazamos. Entonces, el perdón te abre el camino a la sanación. El perdón te permite recuperar tu energía. El perdón te permite eliminar los lastres y las cargas. El perdón te permite poco a poco ir neutralizándote. El perdón te lleva hacia el amor. El perdón abre el camino de la sanación. El perdón te permite eliminar emociones y sentimientos negativos, corrosivos, y te permite ascender en tu energía para que por primera vez empieces a analizar las cosas
con una perspectiva mucho más saludable, a comprender la necesidad del aprendizaje que tenías y, por supuesto, a renunciar a la agresión para aceptar y amar. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué el perdón te abre el camino de la sanación? Porque te ayuda a eliminar emociones y sentimientos y renunciar a la venganza. El perdón significa renuncio a la venganza. Entonces, fíjate, en mi consulta llegó hace algún tiempo atrás una coachee que me decía, pero Percy, ¿cómo voy a perdonar a una persona que hizo sufrir a la persona más importante de mi vida, la persona que más amo en mi vida, que es mi mamá? ¿Cómo voy a perdonar a mi papá que le hizo tanto daño a mi mamá? Nos abandonó, me dejó de muy niña. ¿Cómo se puede perdonar eso? Entonces yo la miré y le dije, llevas muchos años, llevas más de 30 años vinculada al recuerdo de tu padre, pero con una energía negativa, con una relación muy tóxica, muy corrosiva, muy negativa, pesada. Y le pregunté, ¿te gustaría amarte más? Sí, me dijo. Entonces, ¿te parece justo tratarte a ti misma, así, de ese modo, ligada a ese ser de un modo tan tóxico y tan negativo? Porque si no, ¿qué es lo que va a pasar? Que los patrones negativos se te van a repetir. Entonces, perdonar te va a permitir a ti reconocer los patrones de conductas negativos, repetitivos, tóxicos, que entran en un bucle, que entran en un círculo negativo y vicioso, en una perversión de alguna manera en el que sin darte cuenta inconscientemente empiezas a repetir esos mismos patrones de abandono y de daño, pero ahora con tus seres más queridos. Porque necesitas recrear el trauma. Porque todavía te estás aferrando al dolor que te genera el trauma, sin darte cuenta, porque todavía no le extraes el aprendizaje. En cambio, si tú renuncias a la venganza, si tú perdonas, te das un regalo que te permita elevar tu autoestima. Te facilita la autovaloración. Te permite empezar a comprender por qué sí te mereces todas las cosas buenas de la vida. Y dejas de atraer situaciones negativas o personas negativas que te hagan repetir el mismo ciclo. Entonces te da la energía para empezar a analizar y comprender. Y porque dejas de ver la vida como un sufrimiento, como una carga, como un sacrificio, como un trabajo muy duro. Y con esa energía y ese amor vas a comprender a tu mamá y vas a entender que fue su responsabilidad, no tuya, fue su responsabilidad. ¿Me entiendes? Eso no te hace, ojo, mientras tú creas que es tu responsabilidad cuidar a tu madre, vas a asumir un falso rol de héroe, de heroína de tu madre y de toda tu familia. Y en ese proceso lo que estás haciendo es buscar e idealizar a una pareja. Buscar e idealizar a una pareja que venga a ser aquello que tú has buscado desde niña. Una pareja que te hubiera encantado que así sea tu padre, para tú asumir inconscientemente el rol de tu madre. Pero si te das cuenta, tú no eres tu mamá. No existe alguien como tú hubieras querido y buscado como tu padre ideal. Es algo que vienes buscando desde niña, pero no existe. Ese ideal está solo en tu mente. Y mientras tú te sigas comparando ese ideal y asumiendo esos roles de héroe de tus familiares, de tu mamá, te vas a seguir desgastando. Y sin darte cuenta estás abandonando a ti. Te estás abandonando ahora tú a ti misma, a tu niña interior. Fíjate, así como tu papá te abandonó a ti, ¿no te has dado cuenta que tú estás repitiendo esas mismas conductas de tu padre y te estás abandonando ahora por segunda vez? Fíjate, te estás abandonando ahora tú, como lo hizo tu padre, a ti misma, te estás abandonando a ti misma, pero ahora es una segunda vez. Estás inconscientemente recreando el trauma. Estás recreando el trauma. Necesitas del trauma para liberarte, para aprender a liberarte. Entonces, ahora que ya está consciente, claridad y decisión. Decide. Ahora debes decidir. Ahora necesitas ser consciente.
Porque ¿qué es lo que va a pasar? Si no vas a ser consciente, eso va a seguir siendo, ese recuerdo doloroso va a seguir siendo una gran carga para ti y te va a llevar a creer que todo lo que haces es abandonar a todos tus proyectos y a todos tus seres queridos y a ti misma como lo hizo tu padre ausente. Y en lugar de buscar la soledad, una sana soledad que te va a permitir recargarte, te estás aislando, autoexcluyendo y desolándote. La desolación que es tan negativa. Entonces, ¿qué es lo que te recomiendo? Que perdones, aprende a perdonar. Perdonar es liberador, es sanador. Yo siempre digo, si nosotros tenemos heridas emocionales, el desinfectante de esa herida, antes de cerrar, cauterizar, cicatrizar, antes de coser esa herida abierta, necesitamos un desinfectante. Ese desinfectante es el perdón. Renuncia a la venganza. ¿Me entiendes? Renuncia a la venganza y empieza a considerar ese recuerdo sin violencia, sin agresión. No significa obviarlo, no significa pasarlo por alto, ojo. No significa pasar la página o tratar de olvidarlo. Eso es resignación. Eso es tratar de ser indiferente. No, te estoy pidiendo que lo reinterpretes, que le saques el valor, que le saques la enseñanza. Entonces, yo te hago una pregunta. ¿Qué gana tu mente? ¿Qué ganas tú psicológicamente manteniendo el rencor? Manteniendo el resentimiento. ¿Por qué no perdonas? ¿Sabes qué es lo que ganas? Absolutamente nada. Porque te afecta y alimenta el ego y tu orgullo. Te condena a no experimentar. Te condena a no comprender el amor. Entonces, ¿cuál es la acción? ¿Cuál es el plan de acción que tenemos que hacer? Sustituir y reemplazar ese orgullo, ese rencor, toda esa ofensa, todo ese odio por una herramienta maravillosa que se llama gratitud y por otra que se llama valoración. Se trata de agradecer y valorar la experiencia. Se trata de agradecer para extraer la enseñanza. Se trata de agradecer para extraer lo positivo, lo bueno. Fíjate en la persona en la que te has convertido. Una persona más sabia, más fuerte, más justa. Valora eso. Entonces valora también esa experiencia. Pero ahora ya no lo veas negativamente, míralo positivamente. Entonces, como te digo, no es pasar la página, no es resignarse, es resignificar, es reinterpretar. Ahí está la clave. Entonces, sería terrible para ti que trates de pasar mucho más tiempo con dolor. Sería mucho más terrible que sigas extendiendo el dolor y el sufrimiento aferrándote al rencor. No tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, ¿qué tarea te puedo recomendar para que empieces a trabajar el perdón? Muy sencillo. Muy sencillo. En un cuaderno o en una hoja, yo te sugiero un cuaderno para que sea tu cuaderno diario. En tu bitácora vas a hacer 2 listas. En una hoja pones lista número 1 y en otra hoja pones lista número 2. En la lista número 1 pon todas las personas, las empresas, las instituciones, las cosas que te ocurrieron que en su momento tú consideraste que te dañaron, que te afectaron, que te ofendieron. Entonces, no veas la paja en el ojo ajeno y más bien fíjate en la viga que tienes en tu propio ojo. Eso significa que por correspondencia nosotros también hemos dañado a otras personas. Entonces, agarras la lista número 2, y vas a anotar allí el nombre de todas las cosas, las personas, las situaciones a las que ahora tú dañaste. A las que tú dañaste. Y fíjate, para que entres en conciencia, no hay personas a las que no hayamos dañado en ese mismo sentido, y entre comillas. No hay personas a las que no hayamos, entre comillas, dañado en ese mismo sentido. Entonces, a la lista número 1 le haces la lista de todos los nombres y al lado de cada nombre vas a pensar,
¿qué te dejó? Esas personas, ¿qué te dejaron? ¿Qué pudiste aprender y comprender de esa persona? Fíjate, esfuérzate mucho en reconocer la persona en la que te has convertido y los valores, las virtudes, las destrezas que has adquirido gracias a que esa persona de la lista número 1 te, entre comillas, dañó. Sácale el valor, sácale el aprendizaje. ¿Hasta qué? Hasta que sea un recuerdo. Así a todas y cada una de las personas del paso número 1, de la lista número 1. ¿Ok? Y a la lista número 2 vas a tú anotar también todas las personas a las que tú dañaste, ofendiste y afectaste. ¿Ok? Recuérdalo y anótalo. Entra en conciencia con eso. Ahora, una vez que hayas hecho esas listas, revisa tus listas. Léelas. Si es posible, léelas en voz alta para que entres en conciencia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahora vamos a hacer 2 cosas adicionales. Una de esas 2 cosas se llama carta de duelo, la carta de reclamo, la carta de perdón. La carta de duelo, la carta de reclamo, la carta de perdón. Una sola carta, donde tú vas a, de alguna manera, vivir un duelo, reclamarle las cosas a las personas de la lista número 1 y vas a perdonarlas, una por una. ¿En qué consiste? Muy sencillo. El paso número 1 es empezar haciéndote una carta de duelo, reclamo y perdón a ti misma, a ti mismo. Otra carta a tu mamá. Otra carta a tu papá. Otra carta a tu pareja. Otra carta a Dios. Y otra carta a todas las otras personas que tengas en tu lista. Y en esa carta de duelo vas a empezar en la parte de duelo anotando todo como tú te sientes. Eso es el duelo. Es permitirte descargar. Es permitirte devolver. Es permitirte alivianarte completamente. Y vas a escribir ahí todas tus emociones y sentimientos. Sácalo todo. Haz que salga todo. ¿Ok? Luego la vas a leer. La lees en voz alta. La vas a quemar. La quemas en una vela, si es posible para ti, de color naranja, que representa las emociones, los sentimientos, y te vas a ir a bañar para cambiar la energía. ¿Ok? Percy, pero son personas, algunas de esas personas ya fallecieron, con mayor razón. Con mayor razón entonces. ¿Por qué? Porque si son personas que ya fallecieron, ya no tienes la posibilidad de alguna manera de recordar esa presencia. O sea, ya no está viva, ya la puedes recordar la presencia, pero ya no tienes la posibilidad de expresarle de alguna manera mentalmente esos deseos, esos escritos. Entonces, como que uno puede quedarse como impotente. Entonces, si alguna persona ya falleció, normal, igual haz la carta. Entonces vas a hacer una carta en distintos días, un día para ti, otro día para la mamá, otro día para el papá, otro día para la pareja, otro día para Dios. Es terapéutico, permítete reclamarle todo lo que tú quieras. Dios no se ofende, no te preocupes, ¿ya? Es imposible ofender a Dios. Y a todas las otras personas a las que necesites perdonar. ¿Ok? Pues en la parte de reclamo puedes decirle todas aquellas cosas que te hicieron. Y en la parte de perdón, en la tercera parte de cada una de las cartas, le vas a poner el aprendizaje dándole el reconocimiento, la gratitud, las gracias y la valoración por lo que aprendiste y por la persona en la que te has convertido. Entonces, por ejemplo, si le vas a hacer una carta, por darte un ejemplo, a papá, entonces en esa carta escribe primero el duelo, cómo te sientes. Varios párrafos de cómo te sientes tú en relación a tu papá. Luego el reclamo, todo lo que tú le quisieras reclamar a tu papá. Y tercero, el perdón, dándole las gracias y valorando lo que por contraste tú has aprendido. Gracias, papá, porque gracias a ti he comprendido esto, he comprendido aquello, me he convertido en una persona más fuerte, más sabia, más independiente, más madura. Y así la vas a quemar y después te vas a bañar. Entonces, escribes la carta descargando todo,
duelo, reclamo, perdón, la quemas y te vas a bañar. Ese es uno de los actos que vamos a hacer. Y ahora, el otro acto, la otra tarea que vamos a hacer, se llama dieta del perdón. Dieta del perdón. ¿Qué significa? En la dieta del perdón, que es ya cuando hayas acabado todas tus cartas, vas a pasar una semana por cada una de las personas que está en esa carta, ¿ya? A ti, a tus padres, a tu pareja, a Dios, una semana agradeciéndole las cosas que has comprendido. Entonces, por ejemplo, ya una vez que pasa la semana, la primera semana donde has hecho toda tu carta de duelo, reclamo, perdón, la segunda semana, a partir de la segunda semana, te vas a dedicar una semana a hacer dieta de perdón contigo misma. La siguiente semana, una dieta de perdón para tu mamá. La siguiente semana, una dieta de perdón para tu papá. Y así sucesivamente, para tu pareja, para Dios y para cada una de las personas. ¿Cómo se hace esa dieta de perdón? Muy sencillo. Vas a decir, yo, por ejemplo, en la primera semana, que es haciendo cartas, escritos para ti misma. Yo, a mí misma, a mí mismo, me perdono completa y amorosamente. Yo me perdono completa y amorosamente. Porque, y ahí viene la segunda parte de esa dieta de perdón, gracias a esto aprendí y comprendí, y vas anotando todos tus aprendizajes. Me convertí en una persona más sabia, más justa, más reflexiva, más madura. Toda esa semana para ti. La segunda semana para mamá. Mamá, yo a ti te perdono completa y amorosamente, ya que gracias a ti aprendí y comprendí, y escribes todo lo que has aprendido a partir de esas experiencias traumáticas. La siguiente semana a papá. Yo a ti, papá, le pones su nombre, te perdono completa y amorosamente, ya que gracias a esa situación aprendí y comprendí el valor de la fortaleza, la sabiduría, la independencia, la autonomía, la responsabilidad y así, con cada uno de las personas de la lista número 1. ¿Ok? Entonces, en ese proceso, tú vas a experimentar una serie de comprensiones que te van a servir muchísimo. No solamente habrás perdonado definitivamente, ya estarás en calidad de reinterpretar las situaciones y las experiencias, sino que habrás comprendido algo mucho más valioso: el orden universal, la pedagogía del universo y el sentido y propósito de todo lo que acontece, el rol del trauma, el sentido espiritual de todas las dificultades. Te deseo muy buenos éxitos en todas y cada una de tus tareas. Un gran abrazo.